Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 1 hasta el 8, vamos a leer, que dice de la siguiente manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El tema hoy es regeneración. Hace unas semanas atrás enseñé sobre justificación. Estos son temas doctrinales, donde nosotros podemos entender doctrinalmente cuál es la posición, la razón, la condición de nuestra vida en Cristo Jesús, a la luz de la palabra de Dios. Digo, a la luz de la palabra de Dios. Es muy importante conocer el significado de las palabras que Jesús le habló a Nicodemo. Si ustedes notan, cuando dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese es el núcleo del punto doctrinal. Digo, ese es el núcleo del punto doctrinal en el tema de la regeneración. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a ver algunos puntos importantes sobre el asunto de regenerarnos. Digo, regeneración. Si ustedes pueden notar quién era Nicodemo. Nicodemo no era cualquier persona. Dice el versículo 1, les voy a leer los primeros versículos de este texto, que dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Los fariseos era una de las religiones más fuertes, quizá la más fuerte en aquel entonces. Era muy numerosa y era muy celosos en muchas cosas. Conocía mucho de la ley, porque hasta ese entonces lo que prevalecía era la ley. Y ellos conocían mucho y se metían mucho en el aspecto doctrinal basados en la ley. Y este hombre era uno de los principales. Dice que era un hombre fariseo que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era alguien conocedor de muchas cosas. Pero lejos estaba de él entender algunas cosas que Jesús le iba a mostrar en base a la pregunta que él le hace. Dice que Nicodemo viene a Jesús de noche. Llegó encubierto, de incógnita, escondido, para que sus amigos o compañeros de la religión farisea no lo vieran, no lo criticaran. Nicodemo va a Jesús de noche y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esto se puede mostrar como un reconocimiento de Nicodemo hacia Jesús. Dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él estaba reconociendo quién era Cristo. Pero fíjese que Jesús
Ya en el verso 3 Jesús viene y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dije que esta era la frase del núcleo, la frase básica de este tema de regeneración. Es el punto básico donde vamos a centrarnos hoy. Cristo, fíjese que Nicodemo no le preguntó sobre ese punto, pero Cristo le sale adelante y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque Jesús sabía de antemano la vida de aquel hombre. Él conocía quién era Nicodemo. Él sabía quién era este hombre y sabía la condición en la que se encontraba. Entonces, cuando hablamos de regeneración, estamos hablando de un nuevo nacimiento. Digan conmigo: un nuevo nacimiento. Vamos, dígale una vez más: un nuevo nacimiento. Jesús le dice que hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios y su justicia. Nicodemo entendió en forma natural esto. ¿Cómo es posible volver al vientre de la madre por segunda vez y nacer de nuevo? Pero ese no era el punto de Jesús. Hay algo que tenemos que aprender, y yo quiero que ustedes abran muy bien su espíritu y su entendimiento para escuchar lo que voy a hablar en esta noche. No voy a terminar el tema porque hay mucho que hablar, pero lo que voy a hablar hoy quiero que ustedes lo capten bien. Porque de aquí vamos a partir en el sentido de saber quiénes somos en Cristo o cómo estamos en el Señor. Porque muchas veces, hermano, hay personas que piensan que solo cambiaron de religión o que solamente son miembros de la iglesia. Fíjese, lo que es un nuevo nacimiento. Le voy a hablar lo que no es. Primero, no es. Diga conmigo lo que no es. Primero, no es una reformación. Reformarnos es como rehabilitarnos. Cuando alguien tiene un vicio como drogas o alcohol u otro tipo de vicios, necesita rehabilitarse, reformarse. Pero esa persona vive, propensa a que en cualquier momento puede volver a la bebida. Y sucede, dicen los alcohólicos anónimos que el alcoholismo es una enfermedad que nunca se cura. Las personas que han sido alcohólicas siempre dicen están propensas a volver a ese vicio, a caer en el mismo lugar que antes estuvieron. Aunque hayan pasado años, puede pasar lo mismo de nuevo. Una persona generalmente que acepta a Cristo y cree que lo que tiene que hacer es cambiar y comienza a esforzarse a cambiar, comienza a hacer su esfuerzo por cambio, esa persona solamente está tratando de reformarse. La reformación de una persona es de origen humano. ¿Cuántas veces uno le dice al compañero, al amigo, al esposo, a la esposa: vos tenés que cambiar, hombre, debes de cambiar, tenés que sacar eso, entonces empezamos a decir a la gente que tienen que cambiar, y aún nosotros los pastores desde el púlpito estamos puyando, forzando a un cambio humanamente hablando. Digo humanamente hablando. Venimos a la iglesia y en la iglesia encontramos reformas, encontramos que hay órdenes que no se pueden, o órdenes que tenemos que cumplir. Eso se llama doctrina de hombres. Dios quiere que la gente actúe no forzadamente, sino que actuemos por instinto propio,
porque hemos entendido, porque hemos comprendido, porque hemos recibido algo nuevo, porque algo nació dentro de nosotros, aleluya, y viene y ese algo comienza a transformarnos. El que mentía, dice Pablo, ya no mienta más. El que adulteraba, dice Pablo, ya no adultere más. Amén. El que fornicaba ya no fornique más. Entonces, el ser reformados, humanamente hablando, no tiene efecto. Conocí personas que tenían la mentalidad de vestirse con falda larga, y andaban todo el tiempo de esa forma, bien arregladitas, bien ordenaditas, no se pintaban porque tenían concepto que no. Pero de repente, en un desvío del Señor se apartaron y ya de repente uno las ve con jeans bien ajustados, con ropa corta, las encuentra con... Entonces, ¿qué pasó? Solo había una reformación, no había una regeneración, un nacimiento nuevo. Si usted nació en Honduras, usted va a ser hondureño todo el tiempo. Aunque se vaya a Europa y allá le den una nacionalidad en cualquier país europeo, su estirpe, su ADN es de este país, ¿sí o no? Sí. No podemos cambiarnos. Una persona puede nacer en una casa y ser adoptado en otra casa, pero donde nació está su ADN, está su ombligo, decimos nosotros. Amén. Entonces, si nosotros nacemos en Cristo, si nosotros nacemos de nuevo en Cristo Jesús, por cualquier cosa que pueda pasar en nuestro entorno, por cualquier cambio, nosotros seguiremos siendo cristianos en cualquier lugar. No cambiaremos. Aleluya. Pero la reformación humana, cuando menos acordamos, la hemos tirado a la basura. Entonces, regeneración no es reformación, no es lo mismo. Sí necesitamos cambiar. Luego le voy a decir algunas cosas sobre eso. En el segundo punto, fíjese, la regeneración no es un cambio de corazón nada más. No es, un cambio de corazón, aunque a menudo se usa la expresión cambia el corazón. La expresión no es bíblica. Al contrario, la Biblia dice que nosotros tenemos un corazón engañoso. ¿Sabían eso? Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, dice Jeremías 17:9. Así que no necesitamos solamente un cambio de corazón. Oiga bien la frase que estoy usando. No necesitamos solamente un cambio de corazón. Necesitamos más que eso. Entonces, alguien puede decir, no voy a cambiar mi corazón. Sin embargo, vuelve o sigue teniendo las mismas situaciones, las mismas condiciones, se siguen dando en su vida y nunca puede ver esa transformación, esa renovación, esa regeneración que el Señor quiere hacer en su vida. El nuevo nacimiento es literalmente la impartición de la naturaleza divina al corazón y a la vida del pecador, haciendo una nueva creación. Dios quiere obrar en la vida nuestra, pero para que Dios obre en la vida nuestra tenemos que permitírselo, tenemos que dejarlo a Él. Nosotros a veces queremos ayudarle a Dios, nosotros queremos hacer las cosas como queremos. Por lo tanto, también hay otros que aparecen diciendo, yo así soy, esa es mi vida, yo así vivo, así aprendí, así me enseñó mi abuela, así me enseñó mi abuelo, así fui, así soy. Entonces, eso estamos en peor condición. Nosotros debemos de decirle al Señor, Señor, hazme como tú quieras. Aquí estoy y haz de mí lo que tú quieras hacer. ¿Me están entendiendo? No es un cambio solamente de corazón. No pensemos que solamente el cambiar el corazón
es suficiente. Dice la Biblia en el capítulo 5 de Juan, capítulo 5, verso 12, si lo pueden ver ahí en su Biblia, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que el cambio se va a llevar a cabo mediante una unión personal con Jesucristo el Señor. Una unión personal, una relación personal con Dios. Una relación personal con Dios. Y ahí es donde nosotros debemos de comenzar a vernos con el Señor en esa comunión con Cristo. En esa vida de relación que Él quiere tener con nosotros. El libro de Pedro, el segundo libro de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Cuando yo nací por primera vez, recibí de mis padres su naturaleza. Yo llevo el ADN de mis padres. Eso no lo puedo cambiar. Aun cuando mis padres ya murieron, yo tengo una estirpe de la cual vengo, de la cual procedo. Ustedes han oído hablar, en la Biblia se habla sobre la genealogía de Cristo. Y se habla de años mucho atrás. Y vienen, usted va a ver, hay 14 más 14, 28, hay 42 familias que están involucradas en la genealogía de Jesucristo, aun cuando Jesucristo era Hijo de Dios. Pero no se olviden que había una parte humana en Él, en el sentido que María fue la que lo cargó. Amén. Pero Jesús vino de Dios. Jesús era y es el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Entonces, pero la Biblia menciona la genealogía de Cristo. Tú tienes una genealogía. No conociste a tus tatarabuelos, pero viene de ahí. ¿Me están entendiendo? Entonces hay una participación de otras personas en nuestra vida, de la cual no podemos obviar, no podemos dejar de lado. Pero en el nacimiento espiritual solamente obra Dios. En el nacimiento espiritual solo puede ser a través del Espíritu. Si ustedes notan, vuelvan a sus Biblias en el capítulo 3 de Juan, cuando dice Jesús, cuando Jesús dice, vamos a verle el versículo, el verso 6. Verso 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Noten ustedes que ahí hay dos palabras que son lo mismo, espíritu. Pero la primera está escrita, ¿cómo? En mayúscula. La segunda está escrita, vamos a ver, en minúscula. Pueden verla ahí en la pantalla. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Primero habla del Espíritu de Dios. Cuando está en mayúscula, habla del Espíritu de Dios. Y el Espíritu, segunda palabra Espíritu, está en minúscula, es nuestro espíritu. Entonces Dios quiere obrar en el Espíritu de Él con nuestro espíritu. Porque la esencia del ser humano está en el Espíritu. La esencia nuestra está en el Espíritu. En el Espíritu está la marca que llevamos. Y Dios ahí es donde quiere llegar, ahí es donde quiere obrar, ahí es donde quiere trabajar con nosotros, ahí es donde quiere operar el cambio en nuestras vidas. Si usted trata de entender la palabra por su mente natural, su carne humana, no va a servir. Porque la mente natural tergiversa, cambia las cosas, no las entiende o las entiende como quiere. Pero cuando Dios obra en el Espíritu es diferente. Dios quiere obrar, en el Espíritu nuestro. Dios quiere trabajar, en el Espíritu nuestro. Entonces, un cambio de corazón no es todavía suficiente. ¿Por qué mucha gente regresa al mundo?
¿Por qué mucha gente vuelve atrás? ¿Por qué mucha gente no persevera? Como el Señor dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué sucede eso? Le voy a decir, porque no nacieron de nuevo. El que nació de nuevo no puede volver atrás. No tiene margen de cambios hacia atrás. No puede volver atrás. Aún con toda la lucha, aún con toda la guerra, aún con todas las situaciones, ese hombre, esa mujer que fue cambiado en el espíritu, que nació en el espíritu, no puede volver atrás. Yo no puedo regresar atrás. Al contrario, voy hacia adelante. Siempre hacia adelante. En la búsqueda de mi Dios, de mi Señor. Aleluya. Entonces, el nacimiento espiritual es muy diferente. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Él. Digo, es nacido de Él. Dios obra en la vida nuestra. Por otro lado, déjeme decirle algo, y con esto voy a terminar, que es la tercera parte. Religión no es lo mismo que nuevo nacimiento. Congregarse no es lo mismo que nuevo nacimiento. Usted me puede decir, pastor, yo soy miembro de la cosecha, pero ¿nació de nuevo? ¿Has nacido de nuevo, hermano, hermana? ¿Tienes un nuevo nacimiento? ¿Hay de parte de Dios en tu vida algo diferente? ¿Tienes un compromiso con Dios? ¿Sientes que tu vida espiritual en Cristo es lo que realmente necesitas? ¿Le entiendes al Señor? No digo entiendes la palabra, ¿le entiendes al Señor lo que quiere de ti? ¿Comprendes hacia dónde el Señor quiere llevarte? Muchas veces, hermanos, solamente hemos cambiado del catolicismo a ser evangélicos religiosos. Nada más. O la gente dice, yo soy miembro de la cosecha, soy miembro de tal iglesia, soy parte de tal congregación, pero la verdadera realidad no es esa. ¿Le perteneces a Cristo? ¿Estás dispuesto o dispuesta a obedecerle a Él antes que todo? ¿Estás dispuesto o dispuesta a verdaderamente vivir para Él, negándote al mundo, sacando de ti lo que te molesta, lo que te acecha, lo que te asedia, lo que te perjudica, lo que te daña? Muchas veces no queremos salir de nuestra condición. Muchas veces no queremos abandonar algunas cosas. Muchas veces las queremos mantener todavía. Y por eso utilizamos muletas. Es que así soy yo, es que esa es mi vida, y comenzamos a usar peros que delante de Dios no cuentan. Pero si nosotros viviéramos una vida cercana al Señor, entregados a Él, aleluya. Si usted fuera a decirle a un hombre que asiste a la iglesia que debe nacer de nuevo, él no se perturbaría. Siempre va a decir, he sido cristiano, siempre he estado aquí. Si le dice a alguien, debe de crecer, de nacer de nuevo, va a decir, yo pertenezco a la iglesia, siempre he sido cristiano. Pertenecer a la iglesia no es suficiente. No es suficiente. Uno de pastor, yo voy a serle sincero, yo quiero tener una iglesia con más gente. Claro que sí. Con la esperanza y la confianza en Dios, que mi trabajo, mi labor no sea sin fruto, sino que sea con fruto, que yo logre que si 1000 vienen, por lo menos se vayan algunos, pues. ¿Me están entendiendo? Yo no le tengo miedo a iglesias grandes, no. Yo quisiera tener 2,000, 5,000, 10,000 personas, porque entre más tengo, más opciones tengo de llevar al cielo.
no los llevo yo, las lleva el Señor, por supuesto, pero yo soy colaborador de Cristo en la obra. Y con la enseñanza, con la palabra, yo quisiera que todos ustedes se fueran al cielo. Esa es la idea, pues. La idea de una iglesia, de una congregación y predicar el evangelio es ese, llevarlos al cielo. No solamente hacerlos miembros de la iglesia, no solamente que ocupen una silla, no solamente que vengan y hagamos bulto. Yo decía antes, usaba mucho una frase que decía: embodegar gente es fácil, hacer cristianos no es fácil. ¿Sabía eso usted? Pero esta no es una bodega de gente. Este es un lugar donde nos estamos preparando para nuestro encuentro con el Señor. Un día la trompeta sonará y si estamos vivos seremos transformados y seremos arrebatados y Él nos tomará en el aire, dice la Biblia. Aleluya. Gloria a Dios. Y si habríamos muerto, si habremos muerto, dice que de los sepulcros nos levantaremos y nos encontraremos con Él. Alabado sea su nombre. Pero yo quiero eso. Esa es la esperanza nuestra. Esa es la confianza nuestra. Eso es lo que debemos de buscar nosotros. El irnos con Él. No simplemente ocupar un espacio en la iglesia. Traigamos a todos los posibles a venir. Que entre ellos, ojalá se salvaran todos. Ojalá todos nos salváramos. Si el Señor viniera esta noche, que todos nos fuéramos. Pero, lamentablemente, y no lo digo porque tengo conocimiento de causa, sino porque el Espíritu me redarguye y les digo, muchos quizás no nos iríamos. Porque nuestra condición no está todavía apta. No hay una regeneración. No hay un entendimiento claro de nuestra vida en Dios, en Cristo Jesús. Dios quiere, y con esto voy a ir terminando, Dios desea que nosotros lleguemos a conocerlo a Él de tal manera que tengamos una relación tan estrecha con Él y que Él pueda operar en nuestras vidas y hacer con nosotros como Él quiere, no como nosotros queremos. Porque muchas veces nosotros le queremos enseñar a Dios y decirle a Dios cómo deben de ser las cosas. ¿Entiende eso? Muchas veces Dios, así quiero esto, así quiero lo otro, así quiero acá, así quiero lo otro. Y comenzamos a decirle a Dios cómo queremos o cómo deben ser las cosas. Pero Dios quiere enseñarnos y debemos de dejarnos enseñar de parte de Dios. Dios le mostró a Isaías una visión. La primera parte no la entendió Isaías. La segunda parte tampoco la entendió. Hasta la tercera parte Isaías tuvo que decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Muchas veces Dios te ha querido enseñar algo y tú le sales con otra cosa. Muchas veces, muchas veces Dios me ha querido enseñar algo, yo salgo con otra cosa. Muchas veces Dios me ha querido encaminar en su línea y yo digo, no, esta es la parte. Entonces Dios, que tiene paciencia, dice la Biblia en el libro de Pedro, que Dios tiene paciencia esperando que todos procedamos al arrepentimiento. Está pacientemente esperándome a que yo realmente lo entienda a Él, porque yo sé que Él me entiende a mí, pero como yo no soy Dios, Él es el Dios. Yo solamente soy su hijo y debo ser un hijo obediente. Tú solamente eres un hijo, una hija, y debes ser un hijo o una hija obediente. Hay que nacer de nuevo si queremos ver el reino de Dios.